Durante la cena familiar de la víspera de Acción de Gracias, me senté a la mesa con un brazo roto, incapaz de levantar siquiera un tenedor. Solo me quedé ahí, con hambre, mientras los invitados enmudecían. Mi hija dijo con calma, mi esposo le dio una lección. Él gritó con orgullo. El viejo pensó que mandaba aquí, así que le demostré que no. Yo solo sonreí. Pero 10 minutos después sonó el timbre y él se puso pálido. La venganza de un padre siempre llega cuando nadie la espera, y la justicia no perdona a los traidores. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta qué hora es donde estás. El sonido del timbre cortó mi concentración como una cuchilla. Había estado revisando viejos archivos de investigaciones de la Guardia Costera, perdido en la rutina de ordenar 2 décadas de informes marítimos. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana de mi estudio. No esperaba a nadie. Lula estaba en mi porche, los brazos abiertos para un abrazo que parecía ensayado. «Papá, sorpresa». Ralph se quedó atrás, con los ojos fijos en su teléfono. Al entrar, apenas me miró. «Espero que no interrumpamos, señor Gray». Esa formalidad siempre me incomodaba. Hacía 7 años que nos conocíamos. «Lula, Ralph, pasen». La sala todavía estaba llena de fotografías marítimas que había reunido en 30 años. Faros, cargueros, la fragata Constitución. Mi sillón de cuero estaba orientado hacia la ventana, desde donde podía ver la calle. Ellos se sentaron en el sofá. Yo seguí de pie, esperando la explicación que sabía que vendría. «Tenemos algo para ti». Lula sacó un sobrecolor crema de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había folletos con paisajes azul turquesa. Perla del Caribe, crucero de 7 días, 3 pasajeros. Un crucero. Revisé los materiales con la misma atención que antes dedicaba a los cargamentos sospechosos. Es una gran inversión. Te la mereces, papá. Llevamos semanas planeándolo. Su sonrisa era demasiado amplia, forzada. Ralph se inclinó hacia adelante. Tu cumpleaños solo llega una vez al año. Queríamos hacer algo especial. Dejé los folletos con cuidado. Son muy generosos, aunque recuerdo una conversación sobre la reparación del coche hace 6 meses. Lula soltó una risa tensa. Eso ya está resuelto. Ahorramos para esto, ¿verdad, Ralph? Por supuesto, respondió él demasiado rápido. El negocio de seguros va bien. Queríamos agradecerte por todo lo que has hecho. Sus palabras sonaban vacías. Sabía que apenas podían pagar su hipoteca. Había visto el aviso de impago que se le cayó a Lula en Navidad. ¿Cuándo sale el crucero?, pregunté mientras me dirigía a la cocina para ganar tiempo. El sábado por la mañana desde Miami, dijo Lula. Faltan 2 días. Llené la tetera. Tengo una cita con el notario el miércoles. Revisión del testamento. Nada urgente. Ralph detuvo su taza en el aire. El silencio se hizo pesado hasta que Lula lo rompió con un tono forzado. Reprograma eso, papá. Este crucero vence mañana. El precio sube mucho después. Estas ofertas no duran, añadió Ralph, con una frialdad que me erizó. Me giré para enfrentarlos. ¿Cuándo reservaron esto? Lula miró a Ralph antes de responder. La semana pasada. Queríamos que fuera sorpresa. La semana pasada, repetí. Entonces ya sabían que estaría disponible. Siempre lo estás, papá. No es como si tuvieras mucho que hacer. El comentario me golpeó más de lo que esperaba. Ralph le lanzó una mirada de advertencia. Serví 3 tazas de agua caliente, necesitando pensar. Mi hija quería que fuera en ese barco. Mi yerno me observaba con una mirada calculadora. La mención del notario los había puesto tensos. Está bien, dije al fin. Iré. Lula suspiró de alivio. De verdad, papá, te encantará. Tiempo de calidad, los 3 juntos. Ralph se levantó enseguida.
Te mandaremos los detalles esta noche. Salida a las 9 en punto desde el puerto de Miami. No llegues tarde. Los acompañé hasta la puerta. Lula se volvió antes de entrar al coche. Gracias por aceptar. Sé que últimamente no hemos estado bien. La familia es familia, respondí porque era lo correcto. Ralph se quedó mirando mi casa, evaluando cada rincón con los ojos de un tasador. Ese gesto despertó mis viejos instintos de investigador. Cuando se fueron, una sensación helada me recorrió el pecho. Volví al estudio. Los archivos de la Guardia Costera seguían sobre el escritorio. 3 décadas de investigaciones me habían enseñado a confiar en las incongruencias. Saqué mi cuaderno y anoté lo que había observado. El sobrecaro, las miradas de Ralph al reloj, los dedos temblorosos de Lula, su reacción ante el notario, los camarotes del folleto. Al caer la tarde empecé a empacar con precisión militar. Camisas, pantalones cómodos, nada llamativo. El cuaderno fue en el bolsillo lateral del bolso. Antes de dormir, escribí una última nota. Me necesitan en ese barco específicamente. La pregunta es ¿por qué? A las 7 salí hacia Miami. El cuaderno estaba en el asiento del copiloto. Llegué al puerto a las 11:30. Familias por todas partes, maletas, gritos, risas. Papá. Lula agitó la mano. Ralph estaba al teléfono, tenso. ¿Problemas de trabajo?, pregunté. Nada que no pueda esperar, dijo guardando el móvil. Lula me tomó del brazo. Nunca he estado en un crucero. Yo tampoco, admití. Pasamos el control, la documentación, todo rápido. Lula no se apartaba de mí. Cuando una pareja mayor me habló por mi gorra de la Guardia Costera, ella intervino enseguida. Papá, tenemos que buscar las cabinas. Un miembro de la tripulación nos llevó al piso 9. Señores Morrison, cabina 912. Señor Gray, 914, con balcón privado. Entré. Compacto, cómodo. Abrí la puerta del balcón, demasiado suave. Me asomé. 50 pies, tal vez más. Disfrutando la vista, dijo Ralph en el marco. Vaya caída. Sólida construcción, comenté, probando la baranda. Espero que aproveches el aire fresco, replicó con un tono ensayado. Seguro que sí. Cuando se fue, inspeccioné todo, cerradura, acceso, aislamiento. Los camarotes vecinos vacíos. Por la tarde hicimos el simulacro de emergencia. Vi a Ralph irse a mitad del discurso. Lo seguí a distancia. Estaba en la cubierta 11, hablando por teléfono. Todo listo para el lunes por la noche. No, ella está comprometida. Deja de dudar de mí. Me vio. ¿Problemas con el capitán?, pregunté. Compañía de seguros. Siempre hay crisis. Se marchó. Observé el horizonte mientras el barco se alejaba de Miami. Lunes por la noche. 2 días. En la cena formal, Ralph pidió un cóctel caro que no tocó. Lula apenas probó su salmón. Ese testamento del que hablaste, dijo Ralph de repente. ¿Quién es el beneficiario principal? Eso es confidencial. Somos familia. Supongo que Lula heredará. La planificación patrimonial es compleja. Deberías dejarlo claro a tu edad. Lo revisaré con el notario cuando volvamos. Me levanté. Si me disculpan. De vuelta en mi cabina, anoté todo, las llamadas, las preguntas sobre el testamento, la ubicación de las cabinas. Los patrones encajaban. No pude dormir. Salí al balcón a las 11. Entonces los vi, Ralph y Lula en mi baranda, a unos 10 metros. Él señalaba hacia el agua negra. Me acerqué sin hacer ruido. ¿No pueden dormir?, dije. Nos asustaste, papá. Ralph se recuperó rápido. Solo tomábamos el aire. Miré hacia abajo. El océano oscuro, sin testigos. ¡Qué vista!, murmuré.
Deberíamos irnos, dijo Lula. Descansa, papá. No tengo ninguna excursión reservada, respondí. Deberías quedarte en el barco, dijo ella, nerviosa. Se marcharon. Coloqué la silla bajo la manija de la puerta del balcón, puse la alarma a las 6. En el cuaderno escribí, lunes por la noche, 2 días. Me trajeron aquí por una razón terrible. No dormí ni un minuto. A las 6 ya estaba vestido, la silla seguía calzada contra la puerta del balcón como una barricada contra lo inevitable. A las 7 caminé por la cubierta del paseo con un café calentándome las manos, viendo el amanecer pintar el Caribe en ámbar y rosa. La cubierta estaba casi vacía, madrugadores haciendo vueltas para ejercitarse, una pareja joven fotografiando delfines. Me coloqué de espaldas a la superestructura del barco, con líneas de visión claras en todas direcciones, viejos hábitos defensivos imponiéndose. Inspector Gray. Me giré. El hombre de blanco de capitán me estudió con la misma intensidad con que yo había inspeccionado su buque. El reconocimiento fue mutuo. Capitán Webb. Le tendí la mano. Marcus, ¿verdad? Su apretón fue firme, pero sus ojos peinaban la cubierta sin parar. Hace 15 años me recomendaste para aquel reconocimiento de seguridad tras inspeccionar el Atlantic Venture. Tus protocolos lo merecían. Los recuerdos afloraron, un oficial joven obsesivo con los chalecos salvavidas, los tiempos de simulacro, la colocación del equipo de emergencia. Te ha ido bien. Gracias a ti. Dio un paso más, mirando por encima del hombro, y bajó la voz hasta obligarme a inclinarme para oírlo. Wilbert, escucha con atención. Debes abandonar este barco como sea. Tu yerno está planeando. Unos pasos rápidos se acercaron. Ralph dobló la esquina en ropa de correr, toalla al cuello, ojos clavados en nosotros con sospecha inmediata. Marcus soltó mi antebrazo, ni siquiera había notado que me sujetaba, y enderezó el uniforme. Disfrute el desayuno, señor Gray. La formalidad sonó forzada, su retirada demasiado brusca para parecer natural. Ejercicio matutino, Wilbert. Ralph se detuvo a mi lado, respiración acelerada, observando la espalda de Marcus alejándose. Disfrutando del amanecer, muy amigable con el capitán. La pregunta casual pesaba. Nos conocimos hace años por trabajo. Dijo que estaba dando la bienvenida a pasajeros, supongo que parte de sus funciones. Ralph se secó la cara con la toalla, mirándome por encima de la tela. ¿Qué te estaba diciendo? Que el buffet abre a las 7:30. Mantuve la voz nivelada. ¿Vienes conmigo? Apretó la mandíbula. No me creyó, pero no podía presionar sin delatar sus propias sospechas. Lula aún duerme. Nos vemos a la comida. Se alejó trotando, no sin mirar atrás 2 veces. Pasé la tarde junto a la piscina fingiendo leer una novela de la biblioteca del barco. Las páginas podrían haber estado en blanco. Mi mente registraba movimientos, rostros, patrones. Ralph apareció sobre las 3 con Lula y se sentaron en una mesa cercana. Un caballero mayor con sombrero panamá ocupaba la silla más próxima. Ralph pidió bebidas y alzó un poco la voz, proyección calculada. Historia terrible que oí de la temporada pasada. Un pasajero cayó por la borda de noche. El anciano levantó la vista del periódico. ¡Qué espanto! ¿Iba borracho? Eso creen. Ralph se recostó, demasiado cómodo con el tema. Se inclinó sobre la baranda para mirar las estrellas. Un mal paso y estás en el agua. De noche, en la oscuridad, el barco va rápido. En minutos te deja atrás. Buscan, claro, pero, y dejó el silencio haciendo su trabajo. Mis dedos apretaron el lomo del libro. Era un ensayo. Ralph estaba sembrando la versión para testigos, plantando la idea de cómo un viejo podría caer por accidente. Lula estaba rígida, muda, agarrando el móvil como un salvavidas. Sirve para recordar que hay que tener cuidado, dijo el anciano, volviendo a su papel. Sin duda, respondió Ralph, cruzó mi mirada 3 segundos y luego apartó los ojos.
Volví a mi camarote antes de la cena, sin apetito. La silla seguía en la puerta del balcón. Me senté en la cama, abrí el cuaderno y añadí las observaciones del día, la advertencia de Marcus interrumpida, la función de Ralph junto a la piscina, la línea temporal tensándose. Pasaron horas. Intenté comer unas galletas del minibar, tragué un par antes de que la náusea me frenara. No era miedo. Ya había enfrentado peligro. Esto era diferente. Era familia. A las 11:17, unos golpes suaves a través de la mirilla. Marcus, solo, pálido bajo la luz del pasillo. Abrí y se deslizó dentro antes de que apartara del todo la puerta, comprobó el pasillo y cerró. Me juego el mando por estar aquí, dijo con las manos temblando, pero no puedo permitir que esto ocurra. Siéntate. Empieza desde el principio. Él prefirió quedarse de pie, paseando entre la cama y el escritorio. La noche del sábado, más bien la madrugada del domingo, alrededor de las 2. Estaba en el puente comprobando navegación. Turno normal nocturno. Se pasó ambas manos por el pelo. Oí voces bajo el puente, en la cubierta justo debajo. Inusual a esa hora. Continúa. Las reconocí. Tu hija y su esposo, dijo con la voz quebrada. No sabían que yo estaba. Me moví para oír sin ser visto. Mis manos seguían firmes sobre las rodillas. La voz, no. ¿Qué dijeron? Tu yerno hablaba del horario. Dijo que la noche del lunes. La del domingo no servía, demasiadas variables. Mejor el lunes. Marcus me miró a los ojos. La cena de gala, dijo. Nos aseguramos de que beba mucho en la cena. Vino. Luego copas. Luego sugerimos salir a tomar aire. Las estrellas están preciosas esta noche. Oportunidad perfecta para fotos. Esas fueron sus palabras exactas. El camarote se encogió y enfrió. Luego dijo, tragó, yo lo empujo cuando ella lo distraiga. Rápido, limpio. Gritamos, damos la alarma, pero será tarde. El océano es demasiado grande de noche. ¿Y mi hija? Pregunté, aunque ya lo sabía. La expresión de Marcus fue de dolor genuino. Ella preguntó, ¿y si alguien ve? Él se rió. Se rió y dijo que nadie estaría encubierta durante la cena y que, aunque alguien notara algo, ustedes serían la familia de luto. Estaba borracho celebrando su cumpleaños. Se descuidó. Accidente trágico. Me levanté y miré por la ventanilla al agua negra. ¿Qué más? Preguntó cuánto tardaría el seguro en pagar. Las palabras pegaron como golpes. Supe entonces que no solo seguía el plan, participaba activamente. La evidencia cristalizó en un patrón innegable: el regalo repentino del crucero, el camarote separado con balcón, las preguntas de Ralph sobre mi testamento, la historia de la piscina preparando el relato del accidente. Todo deliberado. ¿Por qué contármelo? Te lo juegas todo. Hace 15 años pudiste suspenderme en aquella inspección. Un informe malo habría acabado con mi carrera antes de empezar, dijo Marcus ya firme. Pero fuiste justo. Viste que yo intentaba hacer las cosas bien y me diste una oportunidad. Te la ganaste, respondí. Ahora me toca a mí. Apretó el borde del escritorio. No voy a permitir que un hombre muera pudiendo evitarlo. Si no hago nada y mueres mañana, soy cómplice. Eso es negligencia criminal como poco. Me senté de nuevo, pensando en la logística. ¿Qué propones? Sacarte de este barco antes de mañana por la noche. Marcus sacó el móvil. Tengo contactos. Las redes marítimas son profundas. Si consigo un traspaso de pasajero en medio del mar. Emergencia médica. Ya se ha hecho. Deslizó contactos. Hay protocolos. Otra embarcación. Transferencia en el mar. Arriesgado, pero posible. ¿Harías eso? Haría más para impedir un asesinato en mi barco. ¿Confías en mí? Pensé en Lula de niña, diente frontal perdido, rodillas raspadas, fe absoluta en su padre. Pensé en el cálculo frío de Ralph.
Pensé en la noche de mañana, agua negra, un grito tardío. Sí, confío. Dame 30 minutos, dijo. Quédate en tu camarote. No abras a nadie salvo a mí. Puso la mano en la manija, se volvió con la mandíbula decidida. Encontraré la forma, Wilbert. Lo prometo. La puerta se cerró. Me quedé solo mirando la silla contra el balcón. Miré el reloj, 11:48. La noche de mañana era el asesinato planificado. Quedaban menos de 24 horas. Abrí una página nueva y escribí, cena de gala del lunes. Aproximadamente 24 horas. Luego esperé. 28 minutos. Los conté en silencio, incapaz de sentarme, de pensar más allá de los segundos. Paseé los 6 pasos de pared a pared, miré la foto familiar que había traído, Lula con 8 años, sin diente, mi brazo sobre sus hombros. Aquella niña confiaba ciegamente en mí. La mujer que la sustituyó quería verme muerto. Unos golpes suaves me sacaron de la foto. Abrí antes del segundo toque. Encontré la forma. Entró rápido, revisó el pasillo y cerró. Esta vez se sentó, inclinado hacia adelante, energía contenida. Hay un carguero a 15 millas náuticas al norte, el Nordic Star, rumbo a Nassau para escalas mañana por la tarde. Contacté al capitán, Thomas Brennan. Trabajamos rutas hace 5 años. ¿Le dijiste lo necesario? Emergencia médica que requiere traslado inmediato a un buque con mejores medios. No hizo preguntas. Sacó una libreta y leyó sus notas. Así funciona. Sobre las 3 de esta madrugada te llevamos a la enfermería. La coartada es intoxicación alimentaria grave, sospecha de contaminación bacteriana en la barra de ostras de ayer. Eso explica aislamiento, necesidad de atención avanzada y por qué no puedes recibir visitas. ¿Y si Ralph y Lula exigen verme? Protocolo de cuarentena. Una intoxicación es contagiosa hasta descartar ciertas bacterias. No pueden visitar durante el aislamiento. Su seguridad me tranquilizó. Para cuando atraquemos en Nassau mañana por la tarde y se den cuenta de que no estás en la enfermería, tú ya estarás allí esperándolos. ¿Y tu carrera? Si esto sale mal y mueres, soy cómplice. Oí el plan y no hice nada. Es negligencia. Posible encubrimiento. Prefiero arriesgar el mando a vivir con eso. Te estás poniendo en peligro por mí. Tú me diste mi carrera. Yo intento salvar tu vida. En paz. Miró el reloj. Tenemos 2 horas antes de ejecutar. Empaca lo mínimo, documentos, cartera, teléfono. Nada que sugiera salida definitiva. Necesitamos que crean que vuelves tras el tratamiento. Me moví en automático. Pasaporte, cartera, cargador, el cuaderno con mis notas. Saqué la papelería del escritorio. ¿Qué les dejo? El bolígrafo dudó. Manténlo simple. Te sentiste mal. Te trasladan para mejor atención. Los verás en Nassau. Escribí una primera versión, la taché por fría. La segunda tenía demasiados detalles. Sospechosa. La tercera logró una normalidad falsa necesaria. Me desperté hecho polvo sobre las 2. Debió de ser el marisco de la cena. La doctora recomendó trasladarme a otro buque con mejores medios. No os preocupéis. Os veré cuando atraquemos en Nassau mañana. Descansad y disfrutad. Dudé con la despedida. Marcus esperó en silencio. Terminé, con cariño, papá. La palabra supo a traición, pero la cobertura exigía autenticidad. Doblé la nota y escribí Lula fuera. Me aseguraré de que le llegue cuando te hayas ido, dijo guardándola con cuidado. La doctora y un asistente vendrán a las 3. Actúa. Estás enfermo pero no crítico. Débil, con náuseas, lo bastante estable para transferir. ¿Puedes? 30 años leyendo lenguaje corporal. Proyectarlo no es difícil. Bien. Debo coordinar con el capitán del Nordic Star, avisar a nuestro personal médico y preparar la lancha. Cierra por dentro. Solo abre si soy yo,
la doctora o alguien que diga: «Inspector Gray, es hora de su desayuno». Esa es la contraseña. Es la hora del alba náutica cuando asoma el horizonte. Apropiado, pensé. Intenta descansar. Necesitarás fuerzas. Tras irse, me senté con la foto familiar. 3 décadas me enseñaron a ver a través del engaño. Y aún así no vi a tiempo a mi propia hija. Coloqué la foto boca abajo y me preparé para sobrevivir. A las 2:57 llegó la contraseña. Inspector Gray, es hora de su desayuno. Entró la doctora primero, una mujer de mediana edad, movimientos eficientes y ojos amables. Detrás, un asistente empujaba una silla de traslado. Señor Gray, soy la doctora Patel. El capitán me explicó sus síntomas. Me tomó el pulso, profesional sin invadir. Lo trasladaremos al Nordic Star. Tienen mejores equipos para una sospecha bacteriana. Gracias, dejé la voz débil y los hombros vencidos. A la silla, por favor. Le pondremos cómodo. Me acomodé, acepté la manta. Me había mojado la cara minutos antes para lograr piel fría y sudorosa. Fiebre moderada, consistente con toxinfección. Anotó en la tableta. Primero a la enfermería, luego preparamos el traslado. Me llevaron por corredores desconocidos, pasajes de servicio, zonas de tripulación con teclados de seguridad. El barco era distinto allí, útil, funcional, sin lujos. Pasamos junto a trabajadores de guardia que saludaron a la doctora y apartaron la vista por deferencia. La enfermería olía a antiséptico y sábanas limpias. Me pasaron a una camilla, tomaron constantes a modo de apariencia y documentaron todo con rigor. Marcus llegó a las 4:10. El Nordic Star está en posición. El estado del mar favorece la maniobra. Doctora Patel, ¿el paciente está estable? Lo suficiente. He contactado a su oficial médico. Están listos para recibirlo. Entonces procedamos. El trayecto hasta la plataforma del tender en cubierta baja fue irreal, atravesar las entrañas del buque mientras los pasajeros dormían arriba, ajenos. El asistente me ayudó a la silla otra vez. Tomamos un montacargas y salimos a una plataforma abierta con brisa salada y olor a diésel. La lancha esperaba, tripulación con chalecos naranjas. A lo lejos, las luces del Nordic Star formaban una constelación en la oscuridad. Con cuidado. Me ayudaron a pasar, manteniendo la farsa incluso allí donde solo había tripulantes. La doctora entregó la documentación del traslado, todo oficial. Marcus me apretó el hombro. El capitán del Nordic Star te cuidará. Quédate en Nassau hasta que atraquemos mañana. Luego decides. Lo haré. Gracias, Marcus. Avísame cuando estés a salvo. Retrocedió. El motor rugió. Nos alejamos del Caribbean Pearl. Todo aquel lujo albergaba a mi hija, que planeaba mi asesinato. La lancha cruzó el hueco entre buques con eficacia, cabalgando el oleaje con oficio. El Nordic Star creció, industrial y curtido, nada que ver con el brillo del crucero. Su tripulación me recibió con brusca amabilidad. La lancha se marchó de inmediato, de vuelta antes de que el alba delatara la operación. Ya a bordo, dejé de fingir debilidad. Se me acercó el capitán, hombre recio de barba gris y mirada evaluadora. Thomas Brennan. Marcus contó lo suficiente. No me ofreció la mano. Emergencia médica, dijiste. Pero ya no te mueves como un enfermo. La dolencia era estratégica, supongo. En la red marítima corren historias. Marcus Webb no miente, así que, sea cual sea la razón de ese traslado, confío en que era necesaria. Señaló el puente. Atracamos en Nassau a las 14. Puedes quedarte en un camarote libre. El café es horrible, pero está caliente. Agradezco la discreción. Agradezco a los hombres honestos. Marcus lo es. Supongo que tú también. Giró hacia la escala. Descansa, señor Gray. Nassau aún está a 8 horas. No descansé.
Me quedé en la baranda viendo cómo las luces del Caribbean Pearl se volvían estrellas en el reflejo del agua. El alba fue aclarando el este, del púrpura al azul pálido, hasta el oro. La vibración industrial del motor me subía por los pies, familiar de décadas de inspecciones. Este barco olía a diésel y trabajo honrado. Nada que ver con el lujo fabricado del Caribbean Pearl. Saqué el cuaderno y abrí una página limpia. Mi mano se movió con precisión, evidencia necesaria. Pólizas de seguro. Registros de motivos financieros. Testimonios. Marcus Webb. Evidencia física. Posición de camarotes. Cronograma del plan. Debajo escribí una palabra y la subrayé 2 veces. Nassau. La bocina del Nordic Star sonó grave y decidida. Hacíamos buen tiempo. Estaría en Nassau antes de que el Caribbean Pearl atracara por la tarde. Yo los estaría esperando cuando llegaran, esperando encontrarme muerto o desaparecido. No sería ni una cosa ni la otra. Sería algo mucho peor. Cerré el cuaderno. Nassau subrayado 2 veces me devolvió la mirada. El día ya había roto del todo, el agua en cobre y oro. El puente se alzaba a mi espalda, el capitán Brennan visible tras los cristales, comprobando instrumentos. Necesitaba asesoría legal ya. Brennan alzó la vista cuando entré. ¿Necesita algo, señor Gray? Teléfono satelital. Pagaré la llamada. Me estudió un segundo y señaló el panel de comunicaciones. Adelante. Sin cargo. El número salió de memoria. Harriet Donovan, abogada marítima con la que trabajé hace 15 años en casos de lesiones en la Guardia Costera. 3 tonos. Harriet Donovan. Harriet. Wilbert Gray. Inspecciones de la Guardia Costera. 2010. Breve silencio. Wilbert. Han pasado años. ¿Qué sucede? Mi hija y mi yerno intentaron asesinarme anoche. Escapé con ayuda de un capitán. Necesito asesoría legal inmediata. Su voz cambió, profesional y enfocada. Empieza por el principio. Hechos, solo hechos. Le di la versión comprimida, el regalo sospechoso, la distribución de camarotes, las preguntas de Ralph sobre mi testamento, lo que Marcus oyó, mi evacuación de emergencia. Escuchó sin interrumpir. ¿Alguien más oyó su planificación? Preguntó al final. El capitán Marcus Webb. Lo oyó todo. Me ayudó a escapar. Está dispuesto a declarar. Excelente. A las 6 ya estaba vestido. La silla seguía calzada contra la puerta del balcón como una barricada contra lo inevitable. A las 7 caminé por la cubierta del paseo con un café calentándome las manos, viendo el amanecer pintar el Caribe en ámbar y rosa. La cubierta estaba casi vacía, madrugadores haciendo vueltas, una pareja joven fotografiando delfines. Me coloqué de espaldas a la superestructura, con líneas de visión claras en todas direcciones, viejos hábitos defensivos imponiéndose. Inspector Gray, me giré. El hombre de blanco de capitán me estudió con la misma intensidad con que yo había inspeccionado su buque. El reconocimiento fue mutuo. Capitán Webb, le tendí la mano. Marcus, ¿verdad? Su apretón fue firme, pero sus ojos peinaban la cubierta sin parar. Hace 15 años me recomendaste para aquel reconocimiento de seguridad tras inspeccionar el Atlantic Venture. Tus protocolos lo merecían. Los recuerdos afloraron, un oficial joven obsesivo con chaleco salvavidas. Tiempos de simulacro, colocación del equipo de emergencia. Te ha ido bien, gracias a ti. Dio un paso más, miró por encima del hombro y bajó la voz. Wilbert, escucha con atención. Debes abandonar este barco como sea. Tu yerno está planeando. Pasos rápidos se acercaron. Ralph dobló la esquina en ropa de correr, toalla al cuello. Ojos clavados en nosotros con sospecha inmediata. Marcus me soltó el antebrazo, enderezó el uniforme. Disfrute el desayuno, señor Gray. La formalidad sonó forzada. Ejercicio matutino. Wilbert. Ralph se detuvo a mi lado, respiración acelerada, observando la espalda de Marcus, disfrutando del amanecer, muy amigable con el capitán. La pregunta casual pesaba. Nos conocimos hace años por trabajo. Dijo que estaba dando la bienvenida a pasajeros. Supongo que parte de sus funciones. Ralph se secó la cara con la toalla, mirándome por encima de la tela.
¿Qué te estaba diciendo? Que el buffet abre a las 7:30. Mantuve la voz nivelada. ¿Vienes conmigo? Apretó la mandíbula. No me creyó, pero no podía presionar sin delatarse. Lula aún duerme. Nos vemos a la comida. Se alejó trotando, no sin mirar atrás 2 veces. Pasé la tarde junto a la piscina fingiendo leer una novela de la biblioteca del barco, pero mi mente registraba movimientos, rostros, patrones. Sobre las 3 apareció Ralph con Lula y se sentaron cerca. Un caballero mayor con sombrero panamá ocupaba la silla más próxima. Ralph pidió bebidas y alzó un poco la voz. Proyección calculada. Historia terrible de la temporada pasada. Un pasajero cayó por la borda de noche. El anciano levantó la vista. ¡Qué espanto! ¿Iba borracho? Eso creen. Ralph se recostó, demasiado cómodo con el tema. Se inclinó en la baranda para mirar las estrellas. Un mal paso y estás en el agua. De noche el barco va rápido. En minutos te deja atrás. Buscan, claro. Pero el silencio hizo su trabajo. Mis dedos apretaron el lomo del libro. Era un ensayo de relato. Lula rígida, muda, agarrando el móvil como un salvavidas. Sirve para recordar tener cuidado, dijo el anciano. Sin duda. Ralph cruzó mi mirada 3 segundos y apartó los ojos. Volví al camarote antes de la cena, sin apetito. La silla seguía en la puerta del balcón. Abrí el cuaderno y añadí las observaciones del día. La advertencia interrumpida de Marcus, la función de Ralph en la piscina, la línea temporal tensándose. Pasaron horas. Intenté comer unas galletas del minibar, pero la náusea me frenó. No era miedo, ya había enfrentado peligro. Esto era distinto, era familia. A las 11:17, golpes suaves detrás de la mirilla. Marcus, solo, pálido. Abrí y se deslizó dentro, comprobó el pasillo y cerró. Me juego el mando por estar aquí, pero no puedo permitir que esto ocurra. Siéntate, empieza desde el principio. Prefirió quedarse de pie, paseando entre la cama y el escritorio. Madrugada del domingo, alrededor de las 2, estaba en el puente comprobando navegación. Oí voces en la cubierta bajo el puente, inusual a esa hora. Continúe, las reconocí, tu hija y su esposo, no sabían que yo estaba. Me moví para oír sin ser visto, mis manos firmes sobre las rodillas, la voz no. ¿Qué dijeron? Tu yerno hablaba del horario, dijo que la noche del lunes, la del domingo no servía, demasiadas variables, mejor el lunes, la cena de gala. Nos aseguramos de que beba mucho, vino y copas, luego salir a tomar aire, las estrellas están preciosas, oportunidad perfecta para fotos. Esas fueron sus palabras. El camarote se encogió y enfrió. Luego dijo, yo lo empujo cuando ella lo distraiga, rápido, limpio. Gritamos, damos la alarma. Pero será tarde, el océano es demasiado grande de noche. ¿Y mi hija? Ella preguntó si alguien vería. Él se rió y dijo que nadie estaría en cubierta durante la cena y que, aunque alguien notara algo, ustedes serían la familia de luto. Estaba borracho celebrando su cumpleaños. Se descuidó, accidente trágico. Miré por la ventanilla al agua. Negra. ¿Qué más? Preguntó cuánto tardaría el seguro en pagar. Supe entonces que no solo seguía el plan, participaba activamente. La evidencia cristalizó. El regalo repentino, el camarote con balcón, las preguntas sobre mi testamento, la historia de la piscina. Todo deliberado. ¿Por qué contármelo? Te lo juegas todo. Hace 15 años pudiste suspenderme. Fuiste justo. Ahora me toca a mí. No voy a permitir que un hombre muera pudiendo evitarlo. Si no hago nada y mueres mañana, soy cómplice. Pensé en la logística. ¿Qué propones? Sacarte del barco antes de mañana por la noche. Tengo contactos, las redes marítimas son profundas. Una transferencia en medio del mar por emergencia médica se ha hecho. Es arriesgado, pero posible. ¿Harías eso? Haría más para impedir un asesinato en mi barco. ¿Confías en mí? Pensé en Lula de niña. En el cálculo frío de Ralph, en la noche de mañana. Sí, confío. Dame 30 minutos, quédate en tu camarote, no abras a nadie salvo a mí. Encontraré la forma, lo prometo. La puerta se cerró. Miré la silla contra el balcón. Eran las 11:48. La noche de mañana era el asesinato planificado. Quedaban menos de 24 horas. Abrí una página nueva y escribí cena de gala del lunes, aproximadamente 24 horas. Esperé. 28 minutos contando en silencio. Paseé 6 pasos de pared a pared. Miré la foto familiar, Lula con 8 años, diente perdido. Aquella niña confiaba ciegamente. La mujer que la sustituyó quería verme muerto. Golpes suaves. Abrí antes del segundo. Encontré la forma. Entró rápido, revisó y cerró. Se sentó inclinado hacia adelante.
Hay un carguero a 15 millas náuticas al norte, el Nordic Star, rumbo a Nassau. Contacté al capitán, Thomas Brennan. Trabajamos rutas hace 5 años. Emergencia médica que requiere traslado inmediato. No hizo preguntas. Así funcionará. Sobre las 3 de esta madrugada te llevamos a la enfermería. La coartada es intoxicación alimentaria grave. Sospecha de contaminación bacteriana en la barra de ostras de ayer. Explica aislamiento y por qué no puedes recibir visitas. Y si exigen verme, protocolo de cuarentena. No pueden. Para cuando atraquemos en Nassau por la tarde y se den cuenta, tú ya estarás allí esperándolos. ¿Y tu carrera? Prefiero arriesgar el mando a vivir con eso. Empaca lo mínimo, documentos, cartera, teléfono. Nada que sugiera salida definitiva. Deben creer que vuelves. Actué en automático, pasaporte, cartera, cargador, cuaderno. Saqué la papelería del escritorio. ¿Qué les dejo? Manténlo simple. Te sentiste mal. Te trasladan, los verás en Nassau. Primera versión, fría. Segunda, con demasiados detalles. La tercera, normalidad falsa necesaria. Me desperté hecho polvo sobre las 2. Debió de ser el marisco de la cena. La doctora recomendó trasladarme a otro buque con mejores medios. No os preocupéis. Os veré cuando atraquemos en Nassau mañana. Descansad y disfrutad. Dudé con la despedida. Terminé con cariño. Papá. Doblé la nota y escribí Lula fuera. Me aseguraré de que le llegue. La doctora y un asistente vendrán a las 3. Actúa. Estás enfermo pero no crítico, débil, con náuseas. ¿Puedes? 30 años leyendo lenguaje corporal. Proyectarlo no es difícil. Debo coordinar con el Nordic Star, avisar a nuestro personal y preparar la lancha. Cierra por dentro. Solo abre si soy yo, la doctora o alguien que diga Inspector Gray. Es hora de su desayuno. Es la contraseña. Intenta descansar. Me senté con la foto. 3 décadas me enseñaron a ver a través del engaño y no vi a tiempo a mi propia hija. Coloqué la foto boca abajo y me preparé para sobrevivir. A las 2:57 llegó la contraseña. Entró la doctora, una mujer de mediana edad eficiente y de ojos amables, detrás un asistente con silla de traslado. Señor Gray, soy la doctora Patel. El capitán me explicó sus síntomas. Lo transferiremos al Nordic Star, mejores equipos para sospecha bacteriana. Gracias, dejé la voz débil y los hombros vencidos. A la silla, por favor. Me acomodé bajo una manta. Me había mojado la cara para lograr piel fría y sudorosa. Fiebre moderada, consistente con toxinfección. Primero a la enfermería y luego traslado. Me llevaron por pasajes de servicio. El barco allí era útil y funcional. La enfermería olía a antiséptico y sábanas limpias. Me pasaron a camilla. Tomaron constantes a modo de apariencia y documentaron todo con rigor. Marcus llegó a las 4:10. El Nordic Star está en posición, el estado del mar favorece. ¿El paciente? Estable. He contactado a su oficial médico. Listos para recibirlo. Procedamos. El trayecto hasta la plataforma baja fue irreal. Atravesar las entrañas del buque mientras los pasajeros dormían. La lancha esperaba. A lo lejos, las luces del Nordic Star formaban una constelación. Con cuidado me ayudaron a pasar, manteniendo la farsa. La doctora entregó la documentación del traslado. Marcus. Me apretó el hombro. El capitán del Nordic Star te cuidará. Quédate en Nassau hasta que atraquemos mañana y decide. Lo haré. Gracias, Marcus. Avísame cuando estés a salvo. El motor rugió y nos alejamos del Caribbean Pearl. Todo aquel lujo albergaba a mi hija, que planeaba mi asesinato. La lancha cruzó el hueco con eficacia. El Nordic Star creció, industrial y curtido. Su tripulación me recibió con brusca amabilidad. Ya a bordo dejé de fingir. Se acercó el capitán, hombre recio de barba gris. Thomas Brennan. Marcus contó lo suficiente. Emergencia médica dijiste, pero ya no te mueves como un enfermo. La dolencia era estratégica, supongo. En la red marítima corren historias. Marcus Webb no miente, así que confío en que era necesaria. Señaló el puente. Atracamos en Nassau a las 2 de la tarde. Puedes quedarte en un camarote libre. El café es horrible, pero está caliente. Agradezco la discreción. Yo a los hombres honestos. Marcus lo es. Supongo que tú también. Descansa. Nassau aún está a 8 horas. No descansé. Me quedé en la baranda viendo cómo las luces del Caribbean Pearl se volvían estrellas en el agua. El alba aclaró el este del púrpura al oro. La vibración del motor me subía por los pies. Familiar. Este barco olía a diésel y trabajo honrado. Saqué el cuaderno y abrí una página limpia. Escribí evidencia necesaria. Pólizas de seguro. Registros de motivos financieros. Testimonio de Marcus Webb. Evidencia física. Posición de camarotes.
cronograma del plan, debajo, Nassau. Subrayado 2 veces. La bocina del Nordic Star sonó grave. Estaría en Nassau antes que el Caribbean Pearl. Los esperaría al llegar, esperando encontrarme muerto o desaparecido. No sería ni una cosa ni la otra, sería algo peor. Cerré el cuaderno. El día ya había roto. Necesitaba asesoría legal. Entré al puente. ¿Algo que necesite, señor Gray? Teléfono satelital. Pagaré la llamada. Adelante, sin cargo. El número salió de memoria. Harriet Donovan, abogada marítima con la que trabajé hace 15 años. 3 tonos. Harriet Donovan. Harriet, Wilbert Gray, Inspecciones de la Guardia Costera, 2010. Breve silencio. Wilbert, han pasado años. ¿Qué sucede? Mi hija y mi yerno intentaron asesinarme anoche. Escapé con ayuda de un capitán. Necesito asesoría legal inmediata. Su voz cambió, profesional y enfocada. Empieza por el principio. ¿Hechos? Le di la versión comprimida. El regalo sospechoso, la distribución de camarotes, las preguntas de Ralph sobre mi testamento, lo que Marcus oyó, mi evacuación, escuchó. ¿Alguien más oyó su planificación? El capitán Marcus Webb lo oyó todo, me ayudó a escapar, dispuesto a declarar, excelente, esa es tu testigo clave. ¿Qué otra evidencia tienes? Observaciones personales, línea temporal documentada, conductas sospechosas, aún insuficiente para acusar. Entonces reúne más, documenta todo. Si puedes grábales más autoinculpación. Hizo una pausa. ¿Dónde estás? A bordo del Nordic Star acercándome a Nassau. El crucero atraca esta tarde. Perfecto. Deja que te vean con vida. Su reacción será evidencia. Pero, Wilbert, no los enfrente solo. Mantente visible y protegido y búscate un buen investigador en Nassau. ¿Recomendaciones? James Cromwell, ex policía bahameño, ahora privado. Te enviaré su contacto. Te llamo tras verlo. Nassau se materializó entre la bruma matinal, edificios pastel en ladera, terminales de cruceros extendidas en la costa. El Nordic Star atracó en la zona de carga sobre las 8, industrial y eficiente. Desembarqué con mi bolsa pequeña, sintiéndome extrañamente expuesto en tierra firme. El café que sugirió Cromwell quedaba entre operaciones de carga y zona turística, terreno neutral. Ya estaba allí, café intacto, ojo siguiéndome con evaluación profesional. Señor Gray, no se levantó. Harriet habla bien de usted. Me senté. Dice que es fiable. Depende del trabajo. Entrelazó los dedos. Mencionó problema familiar, complot de asesinato. ¿Quiere explicar? Lo hice. Preguntó 3 cosas sobre tiempos, ubicación de camarotes y el testimonio exacto de Marcus. Luego asintió. Quiere vigilancia, concretamente registrar su reacción al descubrir que no está muerto ni enfermo y que los espera en Nassau. Arriesgado, podrían intentarlo de nuevo. Lo intentarán igual. Quiero documentar su intención continuada. Cromwell sacó el móvil. Tengo a alguien dentro de la tripulación del Caribbean Pearl. Stewart en cubiertas altas, buen tipo, necesita dinero para la medicación de su hija. Por 2000 en efectivo instalará una cámara en su camarote antes de que su familia descubra que se fue. Conté billetes de mi fondo de emergencia. Transmisión inalámbrica cifrada en la nube. Tendrá acceso en 1 hora. Guardó el dinero. Quédese aquí, coordinaré. Los siguientes 90 minutos se estiraron. El café sabía a óxido. Vi maniobrar cruceros. Vibró el móvil, texto de Cromwell con credenciales. Abrí la app, vi mi antiguo camarote en tiempo real. Cama vacía. Puerta del balcón aún atrancada. Luz de la tarde por el ojo de buey. Alrededor de la 1, movimiento. Se abrió la puerta. Ralph entró primero, escaneando el espacio. Lula detrás, con un papel, mi nota. El audio era sorprendentemente claro. ¿Dónde está? Ralph revisó baño y armario. Lula leyó en voz alta. Me desperté hecho polvo sobre las 2. Traslado a otro buque con mejores medios. Nos vemos en Nassau. Su voz vaciló. Está realmente enfermo. Deberíamos buscarlo. Ese zorro viejo. Ralph arrancó la nota y la leyó. ¿Cómo? Se detuvo. Engranajes girando. El plan falló. Lula se dejó caer en la cama. ¿Qué hacemos ahora? Ralph paseó, manos en el pelo. Nunca lo había visto tan agitado. Nos adaptamos. Nassau funciona mejor. Podemos simular un atraco. Turistas mueren. Pasa. Ralph, no. Quizá deberíamos. ¿Deberíamos qué? Renunciar al dinero, a la casa, a todo lo planeado, después de 3 meses de preparación. Ella se encogió. No puedo más. Si puedes. Se agachó frente a ella y la sujetó por los hombros. Porque si no, lo perdemos todo. A los cobradores les da igual lo que sientas. Yo los miraba, catalogando cada palabra.
Cramwell apareció a mi lado con el portátil. ¿Lo estás capturando? Cada fotograma. Eso es premeditación y conspiración. Su ceja se alzó. Tu hija duda, pero sigue siendo cómplice. Sonó el móvil. Harriet, sigo viendo la pantalla donde Ralph probaba la puerta del balcón. Wilbert, mi asistente, encontró algo. Su voz llevaba satisfacción sombría. Hace 3 meses, 15 de mayo, se tomó una póliza de vida a tu nombre, $500.000. Se me apretó el pecho. Yo nunca firmé. Lo sé, la firma es falsa. La comparé con tu firma real de documentos de la Guardia Costera, y el agente de seguros, pausa para énfasis, Ralph Morrison, agente con Maritime Benefit Insurance, usó su posición, aprobó por vía rápida y puso a Lula como beneficiaria. No es desesperación espontánea, es asesinato calculado por lucro. En la pantalla, Ralph salía del camarote con Lula detrás. Envíame la documentación, números de póliza, solicitudes, todo. Ya lo hice, revisa tu correo. ¿Cómo estás? Funcional, suficiente. Tras colgar revisé los documentos, notas de agente a mano de Ralph, mi firma falsificada, Lula como beneficiaria. 3 meses de planificación en papel. Cramwell cerró el portátil. Ya tienes para acusar, fraude de seguros, conspiración, tentativa de homicidio. Varios delitos. Todavía no. Lo miré. Quiero que se incriminen más, certeza absoluta. Van a intentar otra en Nassau. Es peligroso. En público, con testigos, no arriesgarán. Miré el reloj, el Caribbean Pearl la atracaría en 45 minutos. Además, ya me cansé de esconderme, hora de que entiendan con quién tratan. Vas a esperarlos en el muelle. Quiero ver sus caras cuando me vean vivo. Audaz, podría salir mal. Entonces me adaptaré, igual que ellos. Fuimos a la terminal, el casco del Caribbean Pearl apareció en la bocana. Atracó con precisión. Me coloqué donde me verían al desembarcar. Cramwell a unos 20 pies, cámara turística lista. Se extendió la pasarela, bajó la marea humana. Busqué 2 rostros. Los vi, el vestido vivo de Lula inconfundible, Ralph con camisa casual y gafas oscuras. Avanzaban tensos, aún no me habían visto. Di un paso y levanté la mano. Lula, Ralph, por aquí. Lula se volvió y se le fue el color. Se congeló un segundo, abrió la boca sin sonido y agarró el antebrazo de Ralph con fuerza. Él siguió su mirada, el cuerpo se le tensó, la mandíbula se marcó. Mantuve la posición, gesto amable, mano en alto. A 20 pies, la cámara de Cramwell capturándolo todo. Se rompió el momento. Lula avanzó por inercia y me abrazó con rigidez de maniquí. Papá, la nota decía que estabas enfermo, recuperado de maravilla. La sostuve a la distancia y le estudié la cara. El médico del Nordic Star fue excelente. Ralph se acercó más despacio con la mano extendida. Te recuperas muy rápido. Le estreché firme, le sostuve la mirada. La medicina moderna hace milagros. ¿No te alegra verme? Por supuesto. Nos preocupamos. Ya no hay motivo. Estoy perfectamente. Señalé las calles de Nassau. ¿Almorzamos? Encontré un sitio de pescado excelente. No tenían elección. Demasiados testigos. Pasamos por aduanas y entramos en el abrazo húmedo de Nassau. Podrías haber llamado, dijo Ralph. Quise sorprenderos. Además, en un carguero la cobertura es pésima. Todas esas paredes metálicas. Allí el mero es excepcional. Durante el almuerzo mantuve charla alegre. Ralph casi no comió. Lula empujó arroz. Con el café solté el anuncio. Compré 3 billetes de regreso en el Caribbean Pearl a Miami para el viernes por la mañana. La taza de Ralph se detuvo a mitad camino. No hace falta. Podemos volar. Tonterías. Vinimos en barco. Volvemos en barco. Sonreí a Lula. Las vacaciones en familia no terminan hasta que volvemos juntos. Tragó duro. Bien. Perfecto. Ya está. Señalé la cuenta. Tenemos 3 días para disfrutar Nassau. En las 72 horas siguientes orquesté cada momento. Martes mercado de paja y sombreros a juego con fotos. Por la tarde Cable Beach, selfies interminables con ellos a ambos lados. Ralph intentó aislarme varias veces. Salida en barco de madrugada, solo los 3. Demasiado cansado. Prefería estar cerca de instalaciones médicas por si acaso. Paseo nocturno en la playa. Estas rodillas no van bien en arena y oscuridad. Mejor tours de día. Miércoles arquitectura colonial, fuerte Fincastle, escalinata de la Reina, casa de gobierno. Los fotografié en cada sitio, dirigiendo como fotógrafo de bodas. Sonreíd como si os divirtierais. Sus sonrisas se volvieron quebradizas. Lula empezó a arrancarse pellejitos de las uñas hasta sangrar y llevó gafas para ocultar ojeras. Ralph perdió la paciencia.
Cortó a camareros, interrumpió a Lula, miró el móvil sin parar, cacé fragmentos de susurros en un callejón. Él sabe algo. ¿Cómo podría? Fuimos cuidadosos. Ese traslado, el timín, demasiado conveniente. Quizás solo estaba enfermo. No seas ingenua. Algo va mal. Siempre aparecía yo con el plan siguiente, manteniendo la proximidad. Jueves por la noche, ya para embarcar, insistí en cenar en el puerto con el crucero iluminado de fondo. Al llegar el postre evité el alcohol y me puse serio un momento. Gracias a ambos, este viaje ha significado todo para mí pese al susto. La familia es lo que importa. Brindé por la familia. Al terminar. Camino al hotel. Me coloqué entre los dos, controlando la formación. Ralph intentó quedarse atrás, igualé su paso. Noche perfecta, ¿verdad? Perfecta. El viernes embarcamos de vuelta. Había dispuesto 3 interiores en un corredor central, rodeados de pasajeros, sin balcones ni puntos aislados. Cuando Ralph lo cuestionó respondí con inocencia practicada. Después de esa intoxicación prefiero estar cerca de gente y actividad. Entornó los ojos tras las gafas. ¿Más seguro de qué? De no estar solo. Si me pongo enfermo otra vez, obviamente. Sonreí. ¿Por qué? ¿Qué creías que quería decir? No respondió. El barco zarpó al mediodía. Me coloqué en la cubierta interior de observación, nunca en las barandas. Texto de Harriet, paquete de evidencia completo, documentación de fraude, firmas falsas, declaración de Marcus Webb, grabaciones de Nassau. Listo para proceder cuando quieras. Guardé el móvil y me giré al interior. 3 días de mar y luego Miami. Al pasar junto a Ralph, su voz apenas audible me detuvo. Disfruta la cena, Wilbert, mientras puedas. No respondí. Mi mano en el bolsillo con el teléfono que guardaba cada amenaza. 3 días en el mar y entenderían lo que habían intentado destruir. El aparcamiento del puerto de Miami era caos organizado. Me quedé junto a mi coche. Gracias por el crucero. Abracé a Lula, rígida. Pese a todo fue memorable. Ralph me dio la mano, breve y fría. Repitamos algún día, dijo Lula hueca. Mejor nos vemos pronto, respondí casual. Hay asuntos de familia. Los comentaré en casa. Sonreí y me despedí. Los vi salir y conduje hacia el centro de Miami. El despacho de Harriet ocupaba el 10º piso de una torre de cristal con vistas al Atlántico. Me esperaba con sala preparada. Veamos. Puso primero la grabación del camarote, la voz de Ralph, montar un robo en Nassau. Consentimiento de una parte, tu camarote, tu seguridad, admisible. Luego los documentos del seguro. Esto es fraude de manual. Mi firma falsificada comparada con la real. Después metraje del crucero obtenido por el contacto de Cramwell. Domingo 18 de agosto a las 6 de la tarde, Ralph en mi balcón probando la baranda y mirando al agua. 2 veces. Metódico. Conspiración para cometer asesinato. Harriet enumeró. Tentativa con el testimonio de Webb, fraude, en conjunto 25 a 30 años. Podríamos ir hoy a la policía. Sin duda. Esperó. Pero no quiero. Lo sospechaba. Se cruzó de brazos. ¿Qué piensas? Expliqué. Invitarlos a casa. Anunciar que cambio el testamento y que todo va al fondo de veteranos de la Guardia Costera. Si su motivo es financiero, reaccionarán con desesperación. Quiero que contraten a alguien. Cebo. He sido cebo desde que reservaron el crucero. La diferencia. Ahora es que controlo el entorno. Tengo evidencia y policía lista. Harriet me estudió y abrió el portátil. Si lo hacemos bien. Por la tarde teníamos todo. El equipo de Cramwell pondría rastreadores en sus coches, permitido en Florida con evidencia criminal. Más importante, Harriet habló con la jueza Patricia Morrison para una autorización de escucha de emergencia. Envíeme la grabación del camarote y el fraude, dijo por altavoz. Si son tan sólidos, firmo esta noche, 30 minutos. Después, autorización concedida, 72 horas. Mientras Harriet coordinaba vigilancia, yo leía la declaración notariada de Marcus Webb, letra limpia, relato preciso con fechas, horas y citas. El equipo de seguridad iba a mi casa para instalar cámaras esa noche, cada habitación salvo baño, la señal cifrada con sello de tiempo. Al atardecer llamé, «Hola, papá». La voz de Lula cansada, «Lula, quiero que tú y Ralph vengáis mañana a las 6. Hay algo importante que hablar». Pausa. ¿De qué se trata? Planificación patrimonial. He tomado decisiones. Haré limonada como cuando eras niña. Al colgar, Harriet reprodujo la llamada. Su duda es pronunciada. Debería estarlo. El regreso a Clearwater tomó casi 4 horas. La casa lucía igual, pero con cámaras diminutas en esquinas. Visualicé la reunión, ellos en el sofá, yo en mi sillón, ángulos controlados.
Preparé jarra y vasos para la limonada, posavasos, todo doméstico. Eran las 12:17, técnicamente lunes, en 18 horas se sentarían allí y yo diría las palabras para su error final. Apagué las luces, llegó la tarde del lunes con humedad densa. Ajusté la jarra, miré el reloj, 5:45, vi su coche entrar, abrí antes de que tocaran. Pasen, acabo de hacer limonada. Lula intentó un abrazo, temblaba. Ralph asintió, manos en los bolsillos. Se sentaron donde anticipé. ¿Serví? Me acomodé en el sillón. Dijiste que era importante, saltó Ralph. ¿Sobre el testamento? Sí, el crucero me dio tiempo para pensar en el legado. He decidido que cambio mi testamento. Toda mi herencia, casa, ahorros e inversiones, irá al fondo de veteranos de la Guardia Costera. Mantuve la voz suave. El silencio se tensó. ¿Qué? La cara de Ralph se enrojeció. Nos dejas fuera por completo. Sois jóvenes y capaces. Construiréis vuestra vida sin depender de una herencia. Mantuve el contacto visual con Ralph. Papá, nosotros. Lula juntó las manos. No puedes. La mano de Ralph la sujetó por la muñeca. Lula, entendí la decepción. Pero mi herencia, mi decisión. Firmo con el notario el jueves 29 por la mañana. Quería deciroslo primero. Jueves, voz plana, cálculo. 3 días. Sí, espero que con el tiempo lo entendáis. Ralph se levantó bruscamente. Nos vamos. Papá, él la alzó del brazo. Los acompañé a la puerta con gesto compasivo. Ralph se giró en el umbral. Lo hemos entendido muy claro. Wilbert, muy claro. Los vi desde la ventana sentados en el coche inmóviles. Vibró mi móvil, texto de Cramwell, audio del coche. Activo, envío del feed, abrí el enlace cifrado. La voz de Ralph estalló, $800,000 que se van a... Golpeó el volante. Quizá podamos hablar con él, sollozó Lula. ¿Hablar? Esto lo hace a propósito. Sabe que necesitamos ese dinero. No dejaremos que pase. Arrancó derrapando. Seguí el feed con el coche de Cramwell a distancia. 2 horas después. Alerta del sistema de escucha. Llamada activa de Ralph. Abrí la transcripción en vivo. Ralph, necesito un trabajo rápido antes del jueves. Varón desconocido. ¿Qué clase de trabajo? Anciano que vive solo. Debe parecer un allanamiento que salió mal. No es barato. 18 total. 9 y 9. Ralph aceptó y dio mi dirección. 234 Coral Drive, Clearwater. Plazo antes del jueves al mediodía. El contacto se identificó como Vinnie. Mi pecho se heló. Sonó Harriet. ¿Lo ves? Transcripción clara. Encargo de asesinato. Hora de involucrar a la ley. De acuerdo. Llamé al detective Reyes. Mi nombre es Wilbert Gray. Tengo evidencia de conspiración para asesinarme, fraude de seguros y encargo de asesinato. Tengo una escucha autorizada por tribunal de esta noche, audio de mi yerno contratando a alguien para matarme antes del jueves, metraje del crucero, póliza falsa de 500,000 y una abogada coordinándolo. Silencio. Nombre de su abogada, Harriet Donovan. La conozco. Tono cambiado. Mañana a las 8 en la comisaría del condado de Pinellas. Largo. Traiga todo. En la penumbra de mi salón, las luces rojas de las cámaras parpadeaban. Reproduje la escucha. Anciano que debe parecer un allanamiento. 2 veces. Me levanté, reuní documentos, imprimí la póliza con firma falsa, grabé en un USB la declaración de Marcus, la grabación del camarote, el metraje del crucero y la transcripción de la escucha. Creé una carpeta física, organizada e indexada. 3 décadas de inspector federal aplicadas al caso más importante, mi propia familia. Casi medianoche, en 8 horas entregaría un caso listo para detener a Ralph Morrison y Lula Gray Morrison por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y encargo de asesinato. Dejé la carpeta junto a las llaves, me senté en el sillón. Las cámaras me registraron en la oscuridad, un hombre de 63 años que había sobrevivido al intento de su familia y construido el caso que los destruiría. Mañana se cerraría la trampa. Hoy esperé la mañana. La carpeta iba en el asiento del acompañante mientras conducía hacia Largo, su peso mayor que el papel. Dormí quizá 3 horas. Funcionaba por pura determinación. La comisaría apareció, institucional. El detective Frank Reyes me recibió en una sala con olor a café viejo. Su apretón firme y ojos escépticos. Su abogada dice que tiene evidencia de conspiración de asesinato de su hija y yerno. Abrí la carpeta. Esto es integral. Empecé por el crucero. El regalo, la disposición de camarotes. Las preguntas de Ralph. Reyes escuchó. Luego la grabación del camarote, montar un robo en Nassau, detuvo el audio. ¿Cuándo? Durante el crucero, cámara oculta tras mi escape. ¿Escape?
expliqué el complot, la advertencia de Webb, mi evacuación, le mostré la declaración notariada, Reyes se inclinó adelante, luego la póliza, 500.000 hace 3 meses. Esa no es mi firma. La examinó, necesitaremos perito, ya hecho, le mostré el análisis comparativo, finalmente la escucha del lunes, la voz de Ralph, anciano, resultado fatal antes del jueves. El gesto de Reyes se endureció, llamó, en 1 hora había 6 personas en la sala. Pasamos de escepticismo a planificación táctica, no detenemos a Morrison aún, no hasta que el sicario intente. ¿Quiere pillarlo en flagrancia? Exacto, si lo detenemos con arma, pago y tu dirección y lo volteamos para testificar contra Morrison, es incontestable. ¿Qué necesita de mí? Reubíquese, vigilaremos su casa. Cuando llegue el sicario, lo cogemos, por la tarde estaba en la habitación 318 del Holiday mirando el golfo. Mi casa, a 20 minutos, plagada de cámaras y sensores. Una furgoneta sin distintivos 2 casas más allá. Un equipo táctico a 3 manzanas. Llamó Reyes por la noche, sin actividad, descanse, imposible. Miércoles se arrastró a base de actualizaciones. Nada. Por la noche. 9:30. Sonó el móvil. Sujeto masculino acercándose a su domicilio, voz de Reyes con emoción controlada, ropa oscura, gorra, por él. Callejón norte, en la puerta trasera, trabajando la cerradura, dentro. Esperó 2 minutos para consumar, ejecutar, oí gritos ahogados, policía, muestre las manos, silencio, sospechoso bajo custodia, arma asegurada, sin disparos, Reyes a mí, lo tenemos, Vincent Cordero, 34, antecedentes por agresión, llevaba un 38 cargado, efectivo y su dirección en un papel. ¿Habló? Aún no, pero hablará. El jueves por la mañana vi por el espejo unidireccional a Vinny esposado junto a un defensor público. Entró Reyes con una carpeta. Quiero un acuerdo, dijo Vinny. Mi abogada dice que me tienen grabado con Morrison. Así es, y tenemos vídeos del pago y te cogimos dentro con arma. Te enfrentas a conspiración, tentativa, allanamiento con intención, mínimo 25 años. Consultó con su abogada. Pero si cooperas y testificas contra Ralph Morrison, hablamos de reducir. ¿Cómo lo conociste? Casino Paradise Shores hace 6 meses. La semana pasada le dije que hacía trabajos especializados. El lunes llamó, urgente. ¿Qué trabajo? Matar a su suegro, simular un robo, 15.000 en total, mitad ahora. ¿Dónde el pago? Centro Comercial Tyrone Square, martes sobre las 3. Me dio 7.500 en un sobre blanco. Reyes mostró fotos de vigilancia con hora 2:47. Sudaba, repetía que tenía que estar hecho antes del jueves. Algo de una cita con notario, herencia, prisa. Vi la pieza final encajar. Reyes salió 15 minutos después. Testificará, se declarará por cargos menores y nos entregará a Ralph Morrison con lazo. Y ahora, preparamos órdenes de arresto. Jueves a las 6 de la mañana entramos. Menos riesgo, me dio la hoja operativa. Puede seguir en otro vehículo, pero se queda atrás. Entendido, el amanecer llegó. A las 5:45 estaba a 2 manzanas de la casa de Ralph y Lula en San Petersburgo. A las 6 el equipo se movió. Golpes firmes, luces encendiéndose, Lula abrió en bata, vio placas y se descompuso. Apareció Ralph, se congeló. Ralph Morrison, Lula Gray Morrison, quedan detenidos por conspiración para cometer asesinato, tentativa, fraude de seguros y encargo de asesinato. Las esposas sonaron, los vecinos se asomaron. Al sacarlos, Lula me vio. Papá, por favor, fue Ralph, me obligó, guardé silencio. Había oído su voz preguntar por el pago del seguro. Ralph me vio con odio. Tú hiciste esto, nos tendiste una trampa. Reyes se interpuso. Suficiente, en la comisaría, por separado, huellas, fotos. Fichaje. En una sala Reyes mostró la evidencia al abogado de Ralph, la grabación del camarote, la escucha con el encargo, la declaración de Vinny, el vídeo del sobre, la póliza falsa con análisis, el testimonio de Webb, el metraje en la baranda. El abogado palideció, la compostura de Ralph se rompió. A media mañana se presentaron cargos formales. La fiscal adjunta Margaret Chen dio una rueda de prensa, los medios descendieron, la vista de fianza fue esa tarde. Por gravedad y riesgo de fuga, la jueza Torres fijó fianzas altas, 250.000 para Ralph y 150.000 para Lula. Ninguno pudo pagar, quedaron en la cárcel del condado de Pinellas pendientes de juicio. 2 semanas después firmé en el despacho de Harriet. La aseguradora anuló la póliza fraudulenta. Harriet presentó una demanda civil. Firmé el Nuevo Testamento.
Todo al fondo de veteranos de la Guardia Costera, casa, ahorros e inversiones, aproximadamente $850.000. Como prometí, nada. Para Lula, esto no deja nada a su hija, dijo Harriet en voz baja. Así es, aunque coopere y cumpla menos, no tendrá nada al salir, eligió, ahora vive con las consecuencias. ¿Seguro? Completamente, regresé a Clearwater. La casa sin equipos ni cámaras se sentía más vacía. Me quedé en la ventana del salón. El golfo intacto, mismo brillo, mismo rumor, en la repisa. La foto de Lula con 8 años seguía en su marco. Sonrisa mellada, mi brazo en su hombro. La miré por última vez y la puse boca abajo. Hay puentes que, una vez quemados, no se reconstruyen. Se hizo justicia, fría, completa y necesaria. No la tibia satisfacción de la venganza, sino la certeza de que las consecuencias llegaron donde debían. Cerré las persianas, me alejé de la ventana y seguí viviendo, que era más de lo que Ralph y Lula habían planeado para mí. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.